Hola, buenos días, amados hermanos y amigos que están conmigo en esta mañana. Gracias por su audición a este programa de la Iglesia Cristiana Koinonia. El día de hoy quiero hablar de la comisión que Cristo nos dejó, le llaman la Gran Comisión. Y nosotros encontramos en Mateo 28:19 al Señor Jesucristo, antes de partir a los cielos, decirle a los discípulos: id y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos de discípulos, discípulos, para que el Evangelio camine hacia adelante, triunfante, como lo ha hecho durante estos 2000 y pico de años, ¿verdad? Así que ir a hacer discípulos a todas las naciones es la comisión o la gran comisión que el Señor le dejó a su iglesia en este tiempo. Una cosa importante que quiero recalcar aquí es que la comisión que el Señor nos dejó de predicar su palabra, y no solo predicar, sino hacer discípulos a las personas, tiene que ver con la voluntariedad. Tenemos que hacerlo voluntariamente. Nosotros nos podemos imponer la tarea de sentirnos obligados a predicar la palabra, pero la palabra no te obliga a predicarla. La palabra simplemente es la palabra, y cuando nosotros amamos a Dios lo hacemos voluntariamente, si realmente amamos al Señor. Ahora, nosotros encontramos en la Biblia a dos hermanos, por allá por Mateo 21, que estos dos hermanos, el papá de ellos les dijo a uno: hijo, quiero que vayas a mi viña hoy y que trabajes en ella. Y él dijo: ay, papá, yo no quiero ir, no me da la gana ir. Entonces, bueno, luego se fue el papá al otro hermano y le dijo: hijo, ¿podés ir a la viña y trabajar hoy? Y el muchacho le dijo: sí, voy a ir. Claro que sí, papá, con mucho gusto. Ah, qué bien. Pero este último no fue, y el que primero había dicho que no iba a ir, en realidad al final fue porque se arrepintió, se sintió arrepentido de que no estaba obedeciendo lo que su papá quería. Nosotros, hermanos, nos movemos en el Señor para agradar a Dios. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y nosotros, si agradamos a Dios con algo, nos sentimos felices. ¿Por qué? Porque desde el día en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo, hermanos, para que nuestra mente cambie, para que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Y predicar la palabra, hermanos, es algo tan importante para la obra del Señor. Nosotros debemos de hacerlo. Isaías, por ejemplo, en el capítulo 6, mientras veía una visión, él se sintió apesarado y pensó que iba a morir porque había visto a Dios cara a cara, según él. Y él dijo: yo soy de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Pero un ángel vino y le sacó un pedazo de carbón encendido, se lo puso en la boca y le dijo: ya estás limpio de tu pecado, ya no tenés culpa. Y eso llevó a Isaías a la segunda etapa. El Señor dijo: ¿a quién iré? Aquí lo tengo. Dice: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo. Heme aquí, envíame a mí. Hay una cosa que aquí veo yo, y es que primero Isaías tenía que ser limpio de su pecado y de su culpa. No podemos trabajar con culpa y con pecado. La Biblia dice que los que vivimos para Cristo no practicamos el pecado, no vivimos en el pecado, aunque lamentablemente siempre estamos sometidos al pecado de alguna manera. Pero por eso Juan dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos que seguir adelante y tenemos que recordar que a nosotros no nos tocó los labios un pedazo de carbón encendido. Por muy espiritual que eso parezca, la sangre de Cristo sobrepasa el valor de un carbón encendido que limpie nuestros labios, porque el Señor Jesucristo limpió todo nuestro ser desde arriba hasta abajo y nos ha limpiado para siempre con su gracia infinita. Y por eso nosotros tenemos que ser fieles predicando esta palabra. Recordemos que cuando Isaías dijo, ¿quién irá por nosotros? Él dijo: yo, heme aquí, o aquí estoy, envíame a mí. O sea, estoy a la orden para servirte. Esa es la forma en que nosotros debemos de servir a Dios, voluntariamente. Que nadie se sienta obligado, o que nadie obligue a los hermanos a trabajar en la obra del Señor si los hermanos no quieren, porque eso viene del corazón de un cristiano encendido
y presto para servir al Señor con aquel amor y aquella es incondicional a lo que el Señor le manda hacer. El apóstol Pablo en Romanos 10, 14 al 17 dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es importante entender que esto todo es una cadena. Nadie puede ir a predicar si no ha sido enviado. Por eso usted pide al Señor que ponga en su corazón el deseo voluntario de servirle hablando. No se monte en un taxi si no va a llevar un folleto y no le va a hablar al taxero. No se monte en un bus y el vecino que lleva sentado al lado suyo, usted no le habla. Tiene que hablarle. Por el amor de Dios, siente en su corazón la necesidad y no se quede como una estatua ahí. Trate de que Dios le use, así como el hijo, estos dos hermanos, ¿verdad? Que uno dijo voy y no fue, y el otro dijo no voy, pero fue. Sea usted como este segundo, que aunque usted sienta resistencia de su cuerpo, que no quiero hablar, no quiero decir nada porque me voy a equivocar, créame, el Espíritu de Dios hablará por usted. Dios es bueno y yo pido al Señor que le bendiga en este día, que le guarde y también que le use en el nombre de Jesús. Amén.